ruidos confusos, claridad incierta. Otro día comienza. Es un cuarto en penumbra y dos cuerpos tendidos. En mi frente me pierdo por un llano sin nadie. Ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras, entrañable y remota, fluyes y no te mueves. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. El primer recuerdo que tengo es de una casa grande, semi en ruinas, la casa de una familia que la revolución destruyó en cierto modo, aunque mi padre fue un revolucionario ferviente. Un jardín muy grande y descuidado, y sobre todo un árbol tutelar, una higuera. La higuera que representa un poco para mí todavía la imagen de la madre, quizá, en primer término, pero de modo más amplio, la mujer. La imagen es la de una gran casa con muchos cuartos y un niño que recorre esos cuartos solitario. Yo traté de evocar y de revivir esos momentos de mi infancia en un libro, un pequeño libro que se llama Pasado en Claro. Y hay un fragmento que a usted no le importa y no les aburre al auditorio, pues voy a leerlo. Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores, habitados. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. Octavio Paz nació en 1914 en un barrio de la Ciudad de México, Mixcoac. Su madre es de origen andaluz. Su padre es abogado y lucha por la reforma agraria defendida por Emiliano Zapata, de quien es secretario. Su abuelo Ireneo es un reconocido escritor. El joven Octavio Paz goza así de una doble herencia, la revolucionaria y la intelectual. Mi abuelo y mi padre y mi tía le daban un gran precio a la cultura, al saber, y mi madre, más bien,
al amor. Yo estudié en escuelas particulares. Primero estuve en un colegio francés en Miscuac, se llamaba el Colegio Francés del Zacatito. Era una escuela de hermanos de la Orden de la Sal, era una escuela francesa. Mi tía era muy afrancesada, mi abuelo también, estaban empeñados en que yo aprendiese francés. Pero al final mi padre y mi madre, que eran más jóvenes, eran la nueva generación, decidieron que no, que había que estar en un colegio inglés, y me llevaron en Miscuac también al Colegio Williams. Hijo único, Octavio manifiesta desde muy joven una gran disposición a la lectura. En la biblioteca de su abuelo devora las literaturas hispanoamericana y francesa. Su jardín y los grandes fresnos que rodean su casa lo atraen y lo interrogan. Esa fascinación por los árboles lo acompañó a lo largo de su vida. Los jardineros de su abuelo, una vieja pareja de indios náhuatl, lo invitan con frecuencia a su casa. Sus narraciones le abrirán las puertas del México indígena. Sus tendencias intelectuales se confirman día con día. A un adolescente, Octavio Paz escribe sus primeros poemas y a los 18 años funda con un grupo de amigos Barandal, su primer revista literaria. Su pasión por la literatura y la publicación no lo abandonará jamás. Como quiere ser abogado, se inscribe en el área de Derecho del Colegio de San Ildefonso. Al igual que a varios de sus amigos de esa época, le atraen los ideales comunistas y la revolución soviética. Posteriormente defiende con entusiasmo la causa de la España republicana. Su reputación como poeta crece. En 1937, al adherirse a las reformas sociales introducidas por el presidente Lázaro Cárdenas, Octavio Paz interrumpe sus estudios y va a Yucatán a dar clases a hijos de campesinos y obreros. Pero allí lo espera una sorpresa. Descubre una tierra plana, árida, donde prosperan las grandes plantaciones de henequén. Los campesinos que trabajan allí son mayas. En esta tierra quemada por el sol, el joven poeta es testigo del encuentro del capitalismo con el México indígena. Unos meses más tarde, mientras recorre una antigua ciudad maya, recibe una invitación a España al Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Tiene 23 años. Es el invitado más joven. La España que descubre está en plena guerra civil. Los combates causan estragos. En el Congreso de Valencia, Octavio frecuenta a las más grandes figuras de la literatura mundial: Rafael Alberti, André Malraux y también Pablo Neruda, quien calurosamente motivará al joven. Pero el joven poeta tendrá otro encuentro no menos importante. Esta vez, no con escritores ni con el pueblo republicano, sino con el enemigo, con el otro, que finalmente nada distingue. Este encuentro inesperado y el contraste entre los ímpetus de solidaridad y las primeras purgas de inspiración estalinista, de las que el líder anarquista catalán Andreu Nin es víctima, lo hacen reflexionar sobre las virtudes reales del comunismo. Le parece que la poesía no tiene ninguna necesidad de ponerse al servicio de una causa revolucionaria. A su regreso a México, Octavio Paz es esperado por sus amigos y una pequeña sociedad de jóvenes artistas y escritores se organiza a su alrededor. Y estaba yo muy emocionado, sobre todo la primera vez que fui a verlo. Y me emocioné todavía más cuando lo conocí bien y empecé a ver tanto refugiado español que empezó a llegar después de que terminó la Guerra de España, y las conversaciones, ¿no?, que eran sobre poetas, escritores,
pintura, teatro, cosas que me interesaban muchísimo, pero con una velocidad tan grande cambiaban de tema, cambiaban de poeta, cambiaban de un día para otro, todo lo que habían dicho ya no les gustaba y decían lo contrario, ¿no? Entonces yo me sentía muy, muy desesperado. Paz sigue apoyando la causa republicana. Recibe a los refugiados españoles y les abre las columnas de la nueva revista que impulsa, Taller. La afluencia de estos intelectuales a México provocará violentas polémicas que enriquecerán el mundo cultural del país. Era una situación muy rara porque muchísimos empezaron a decir que eran comunistas, pero nunca habían leído a Marx. Diego Rivera, todos los pintores empezaron a hablar muchísimo de salvar a los pobres y de los pobres y todo esto era muy ridículo. También era muy ridículo una especie de idea de que el alma del país era una. No se daban cuenta que éramos un país como es Francia o como es España, de muchos pueblos juntos que forman un país porque han hecho parte de la historia juntos, pero que todos son distintos, tienen dialectos, idiomas, cosas diferentes y una producción artística variada y muy rica, ¿no? Entonces se cayó en una cosa folclórica, ¿no? El joven poeta poco a poco toma distancia de la ortodoxia comunista. Afirma que la poesía debe restablecer sus lazos con la historia, pero no con las ideologías. Sucesos como la firma del Pacto Germano-Soviético de 1939 y el asesinato de Trotsky en México le dan la razón. Su notoriedad crece, pero sus análisis son juzgados como poco consistentes por los intelectuales comunistas. Desde entonces, deseoso de cambiar de horizontes y aprovechando una beca de estudios, Octavio Paz parte a los Estados Unidos en 1942. Me fui porque me asfixiaba. Me asfixiaba en México. La revista Taller había desaparecido, no tuvimos dinero para continuarla. Me pareció que una etapa de mi vida había terminado. En materia de poesía me encontraba frente a un muro y decidí irme y probar respirar otros aires. Llegué a los Estados Unidos, primero estuve en Los Ángeles y luego en San Francisco. Y coincidí con una serie de acontecimientos dramáticos que me impresionaron profundamente. Desde California hasta la costa este, el poeta descubre nuevos espacios y se sumerge en la literatura y la poesía anglosajona. T.S. Eliot, Whitman, Orwell y Ezra Pound. Ese periodo de estudios es una bocanada de aire fresco. De vuelta a México, se decide por la carrera diplomática e inmediatamente es asignado a los Estados Unidos. Aprecia la cordialidad que los norteamericanos manifiestan ante la vida y lejos de los debates estériles de su país, vuelve a escribir. Observa la sociedad norteamericana a la que ve conformarse ante sus ojos. Su vida inicia otra etapa en 1945. A instancias del poeta José Gorostiza, lo envía el servicio exterior a París. En la capital francesa de esos años hierven las pasiones intelectuales. Si admira a los poetas Aragón o Eluard, su encuentro fundamental será con el movimiento surrealista. La lectura del Amor loco de André Breton es para él una verdadera revelación. Se siente cercano a la generosidad de las ideas políticas de Breton y no se adhiere a las de Sartre ni a su teoría de la lógica de la historia. Así el surrealismo constituirá para Octavio Paz una guía de conducta ética y espiritual. En esos días, casi naturalmente, simpatizará con otro solitario, Albert Camus. Otro de los grandes disidentes y con el cual simpaticé inmediatamente, profundamente. Nos vimos pocas veces porque esto coincidió con mi salida de Francia. Nos vimos pocas veces, pero las veces que nos vimos con mucha intensidad, fue con Albert Camus. Octavio Paz se siente cercano a Camus, a su definición de la revuelta,
a su defensa de la medida, a eso que Camus llamaba la pensée du midi. Más tarde, descubrirá el estructuralismo y se inspirará de las reflexiones de Claude Lévi-Strauss sobre la humanidad. En 1950, Octavio Paz presenta en el Festival de Cannes la película de Luis Buñuel, Los Olvidados, que obtiene la Palma de Oro, pero provoca escándalo en México. París aparece como su patria intelectual. Al paso de los años, el Departamento de Paz se convierte en el lugar de reunión de numerosos escritores y artistas. Julio Cortázar y André Breton, Henri Michaud y Benjamin Péret, los pintores Tamayo y Mata. Octavio Paz también se reunirá con los escritores griegos Kostas Papaioannou y Cornelius Castoriadis, cuyo humanismo aprecia. La experiencia intelectual que el poeta adquirió en Francia y en los Estados Unidos amplía sus horizontes. Pero su pensamiento conocerá otro giro, su encuentro con Asia, en particular con India. Después de sus primeros viajes, a principios de los años 50, vivirá allí muchos años de la siguiente década. En Asia observa la evolución de los pueblos y de los países del tercer mundo. Estos países jugarán un papel central en su reflexión y el poeta no cesará en sus escritos de rehabilitar su historia y su cultura. Así, podrá evocar la situación de su continente y de su país, donde los invasores europeos reescribieron la historia, según su conveniencia, y dejaron en las bibliotecas una memoria decapitada. On ne comprend pas Octavio Paz si on se situe dans le domaine des compartimentations, des spécialisations ou du manichéisme. D'ailleurs, quand on est dans ce point de vue-là, on tendrait à considérer Léonard de Vinci, Voltaire ou Goethe comme des touche-à-tout superficiels, et on raterait leur véritable importance, leur dimension, qui, à mon avis, était d'être à la fois de très grands penseurs et d'être des personnes multidimensionnelles, c'est-à-dire ayant des compétences et des aptitudes dans de nombreux domaines. Moi, je considère Paz, bien entendu, comme un poète, mais je pense que c'est insuffisant de l'enfermer dans cette catégorie. Du reste, quand il y a eu l'hommage à Paz à Mexico, c'était hommage au poète Paz. Et je pense que le mot poète était quasi inutile, c'est hommage à Octavio Paz. Él es un escritor fundamentalmente y una de sus características quizá más claras y yo diría más interesantes en Octavio Paz es precisamente una apertura muy grande que él ha tenido a corrientes de pensamientos aparentemente muy diversas entre sí, ¿no? Pero también es un hombre que más tarde, por ejemplo, en su vida se interesó mucho por cuestiones orientales, tanto en la India, en donde él fue embajador, como también por el Oriente en general, diría yo. Octavio es una persona que ha estudiado mucho, por ejemplo, poesía japonesa y el pensamiento poético alrededor de la ejecución poética propiamente dicha. Hay muchas corrientes allí, hay muchos aspectos, ¿no? Y esto es una de las cosas que creo que hacen de su obra algo muy singular. Octavio Paz est un penseur. Et je dirais, c'est un penseur des problèmes humains
sans cesse l'ont obsédé et dont il se rend compte que ce sont ces problèmes humains qui apparaissent à travers la poésie et la littérature. D'ailleurs, il répète plusieurs fois, même aux gens qui font de la politique, en disant, écoutez, si vous voulez faire de la politique, il faut d'abord que vous lisiez Échille, Sophocle, Euripide, Dante, Shakespeare, etc., qui vous parlent effectivement des réalités humaines, n'est-ce pas, des êtres humains qui sont possédés par des passions, par des ambitions, etc. Donc c'est je dirais presque qu'il y a toujours une anthropologie, une conception de l'être humain dans l'œuvre de Paz, mais il y a aussi quelque chose de profondément contemporain, propre à notre siècle, et qui est son souci pour la planète, pour notre planète. Esta visión cobra forma en su célebre ensayo El laberinto de la soledad, un análisis de la historia de México y una denuncia apasionada de la sociedad moderna. Ce n'est pas du tout un penseur abstrait, parce que tout d'abord, il a pris soin, notamment dans le labyrinthe de la solitude, de s'enraciner dans son Mexique. Mexique où il trouve du reste une double identité dans une même. Il est à la fois, il plonge, n'est-ce pas, dans ce monde mexicain, précolombien, et en même temps il y a le côté espagnol, n'est-ce pas, qu'il ne redit pas, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est torturé entre deux identités et qui veut chasser l'une par l'autre, pas du tout. Il unit les deux. Mais quand il écrit sur les problèmes de notre temps, il écrit en même temps en quelqu'un qui pense les différentes civilisations. Hein. Le monde n'est pas quelque chose d'homogène et d'abstrait, il pense les civilisations. Il essaie de réfléchir, d'interroger le destin du monde. Después de 9 años de ausencia, el poeta vuelve a México. La reputación de El laberinto de la soledad lo precedió y sus amigos lo festejan. Lo conocí en 1954, llegó de París. Y recuerdo con qué impaciencia y con qué gusto lo esperaban los intelectuales, sobre todo Carlos Fuentes. Yo lo conocí porque Carlos Fuentes dio una gran fiesta para él en su casa, que no era su casa, era la casa de sus papás, pero él acostumbraba, en ausencia de sus padres, a hacer unas grandes fiestas, en donde todos bailábamos y cantábamos y nos divertíamos mucho, y le dio una de esas fiestas a Octavio Paz cuando llegó de Francia. Creo que ya se habían publicado entonces Libertad bajo palabra, y ya se había publicado desde luego su gran libro de ensayos, que fue así que ya está traducido a miles de idiomas y que es la explicación de México, que se llama El laberinto de la soledad. Octavio Paz reúne a su alrededor a un pequeño grupo de amigos, escritores y artistas que apoyan su demanda de espíritu crítico y de apertura. A través de revistas en las cuales colabora, denuncia el nacionalismo excesivo que reduce y paraliza la vida intelectual y política de su país. Así, por ejemplo, emprende la defensa de la pintura. Encontré un México dominado por la hegemonía de dos doctrinas que a mi juicio fueron perniciosas. Por una parte, el nacionalismo, un nacionalismo excesivo. No puede haber un gran arte si no es un arte abierto al exterior, un arte universal. No niego las raíces, pero es necesaria la hibridación. El arte, como el amor, como todo, es contacto de dos alteridades. Piedra de Sol. Con este poema, Octavio Paz termina una etapa de su poesía e inicia otra. Su estructura circular y sus 584 endecasílabos perfectos corresponden al ciclo de Venus del que da cuenta el calendario azteca. Piedra de Sol es un poema de amor y un homenaje a la cultura de los antiguos mexicanos. Un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. En 1962, Octavio Paz es nombrado embajador en India. Permanecerá allí hasta 1968. Fue una sorpresa extraordinaria. Después de todo, entre México y España, México y los Estados Unidos, México y Francia o Inglaterra, Europa en general, sí hay diferencias, pero no son tan profundas. Después de todo, México es un país de cultura occidental, aunque haya, y sea muy importante, la cultura india. La India era otra civilización, eso es lo que es importante. De pronto me encontré no con una versión más de Occidente, como pueden ser los Estados Unidos, sino con otra civilización, de una inmensa originalidad, petrificada, en cierto modo, postrada durante siglos, pero que tenía una verdad histórica, una verdad humana, una verdad estética también muy profunda. Empecé a recorrer el país y como además, por fortuna, me habían hecho embajador también en Afganistán, en Ceilán, pude ver los extremos de la India. Finalmente, lo más importante es no haber descubierto otra civilización, sino haber descubierto una mujer. Ahí conocí a la que es mi mujer ahora. Entre la noche y el día hay un territorio indeciso. No es luz ni sombra, es tiempo, hora, pausa precaria, página que se obscurece, página en la que escribo despacio estas palabras. La tarde es una brasa que se consume. El día gira y se deshoja. Lima los confines de las cosas un río obscuro. Terco y suave las arrastra, no sé a dónde. La realidad se aleja. Yo escribo. Hablo conmigo. Hablo contigo. Quisiera hablarte como hablan ahora, casi borrados por las sombras, el arbolito y el aire, como el agua corriente, soliloquio sonámbulo, como el charco callado, reflector de instantáneos simulacros, como el fuego, lenguas de llama, baile de chispas, cuentos de humo. Hablarte con palabras visibles y palpables, con peso, sabor y olor como las cosas. Mientras lo digo, las cosas imperceptiblemente se desprenden de sí mismas y se fugan hacia otras formas, hacia otros nombres. Me quedan estas palabras, con ellas te hablo. Octavio Paz
encontró en Asia tierras profundamente diferentes que le abrirán nuevos campos poéticos. El aislamiento lo invita a una lectura más serena de los asuntos del mundo occidental. En esa época, publica el poema Blanco, así como Topoemas y Ladera Este. Por su sustento estético y su fuerza emocional, estos libros se convirtieron en nuevas cimas del arte poético de este siglo. En 1968, los estudiantes mexicanos están en huelga. Sus reivindicaciones resuenan como un eco del hastío de la población que aspira a una mayor transparencia en la conducta de los asuntos del Estado. En la víspera de los Juegos Olímpicos, el ejército toma por asalto Tlatelolco, lugar donde se lleva a cabo un mitin estudiantil. El saldo es terrible, más de 300 muertos. En los días que siguen, el gobierno intenta minimizar la amplitud de la represión. Desde Nueva Delhi, el poeta renuncia a la embajada de México en aquel lugar como una forma de protesta. Considera que el Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde el fin de la revolución, de revolucionario solo tiene el nombre y la retórica y constituye un obstáculo para el desarrollo del país. Al salir de India, Octavio Paz va a dar clases a universidades norteamericanas: Harvard, la Universidad de California, Pittsburgh. En 1971 regresa a México. Este retorno lo lleva a pensar, una vez más, sobre los problemas políticos de su país, de América Latina y del mundo en general. Comparte con sus amigos un vivo deseo de ver evolucionar a la sociedad mexicana hacia una mayor justicia. Sus críticas a los excesos del nacionalismo que causan estragos en México y su constante denuncia de los daños del capitalismo le valen una gran popularidad entre los estudiantes y los intelectuales. La juventud ve en él una oportunidad política para México e incluso algunos lo presionan para que forme un nuevo partido. Pero el autor de Piedra de Sol, poema donde denunciaba los efectos perversos del poder, le es fiel a su vocación y elige el partido de la escritura. Funda una nueva revista, Plural, que se consagra a la poesía y a la crítica y que permitirá reagrupar a una parte de la comunidad literaria del país hasta entonces dispersa. Octavio toda su vida ha hecho revistas, salvo ciertos periodos, ¿no? Pero que ha estado en la India, esto y claro, y no tenía una revista, ¿no? Pero siempre ha estado muy metido con las revistas, ¿no? Es una cosa que le gusta mucho. Le gusta mucho este diálogo permanente que implica una revista con la gente, con la realidad, con la circunstancia, con las cosas, ¿no? Y las revistas que ha hecho, Plural y Vuelta, siempre son revistas que publican mucha poesía, ¿no? Y que está muy atento a eso, ¿no? Muy, muy atento, y no solo, ese es otro rasgo de Octavio, no es solo poesía local o la poesía que se hace en la esquina, ¿verdad? Sino que es la poesía del mundo, ¿no? A través de su revista y de sus propias colaboraciones, Octavio Paz hará posible la publicación en español de un gran número de poetas contemporáneos y de escritores de todos los tiempos como Elizabeth Bishop y Charles Tomlinson, y orientales como Matsuo Basho y Li Po. Desde luego, Octavio Paz es un hombre puente, ¿no? Es un hombre que echa un puente hacia otros países. Lo hizo con Japón. Aquí hace muchos años estuvo un traductor muy famoso, Donald King, y Octavio Paz trabajó con él, tradujo haikus, tradujo las sendas de Oku, no sé si se dice Oku o Oku, no sé, porque no sé, pero estuvo interesadísimo y a nosotros nos acercó, nos acercó muchísimo a todo lo que es el este. En México, Octavio Paz está decidido a llevar la poesía a la calle y a los cafés, como sucede en Estados Unidos y España. Da lecturas públicas de poesía en el Colegio Nacional con el fin de favorecer su difusión. Sin embargo, su atención por los problemas cotidianos de sus compatriotas no disminuye.
Uno de los primeros artículos que me pidió que hiciera para la revista Vuelta fue un artículo muy extenso, un reportaje, una investigación sobre el aborto. Entonces él estaba no solo quería cantar en las plazas públicas la belleza o la esencia de la mujer, sino que también le preocupaban muchísimo sus problemas muy concretos, como el aborto, como la violación y como el trato que se le da a la mujer en un país esencialmente machista como es el nuestro, ¿no? México. Desde la época del Laberinto de la Soledad, yo he luchado siempre por las mujeres. No solamente, ahí hay una descripción del machismo mexicano. Después de eso, le consagré todo un libro de más de 600 páginas a una mujer que en cierto modo fue la primera feminista de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente yo creo lo que creía el utopista Fourier. El grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de libertad de la mujer. Octavio Paz recorre el mundo. En las grandes universidades norteamericanas se siguen sus cursos con entusiasmo. En Europa participa en numerosos encuentros internacionales de poesía y en México conduce debates y reflexiones políticas en la televisión. Este torbellino de actividades va acompañado de un trabajo de escritura incesante. Publica un ensayo poético, el monogramático y nuevos poemas. Sor Juana Inés de la Cruz, La otra voz y La llama doble son otros ensayos donde da cuenta de su visión del mundo. Es una gente de veras que en cierta manera nos universalizó, o quizá en mucha manera porque antes de él no puedo recordar algún poeta o algún escritor que tuviera esos alcances, ninguno los tuvo, ¿no? Aunque Alfonso Reyes decía que había que ser, para ser provechosamente nacional, había que ser generosamente universal, pues el que fue universal o el que es universal es Octavio Paz. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. En 1990, Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. Una vida de creación poética y una incesante preocupación por compartir el gusto por la lectura y la reflexión. El fin de siglo vio elecciones libres en México y el fin del monopolio del Partido Revolucionario Institucional. En el mundo, las utopías marxistas fracasaron. Estos cambios son motivo de esperanza, pero Octavio Paz con sus libros no deja de prevenirnos. El reflujo de ideologías dejó el campo libre a nuevos sofistas, a los partidarios ciegos del libre mercado que monopolizan los medios y hechizan los espíritus. El mercado no tiene conciencia ni misericordia. Nos recuerda el poeta y nos invita a que los grandes principios de todos los tiempos animen la filosofía política del nuevo milenio. Pero sí me parece que hay tres elementos de la tradición política moderna que deben reintegrarse en una futura filosofía política. El primer elemento es la tradición liberal, es decir, la tradición del pensamiento crítico que nace con la enciclopedia. Esto es un bien irrenunciable. Sin eso no hay civilización verdadera. En segundo lugar, la tradición democrática, es decir, la posibilidad de la convivencia pacífica de las mayorías, las minorías y los individuos, lo que llamamos los derechos humanos. Sin la tradición democrática, que es una de las grandes herencias de Occidente,
no habrá tampoco civilización. Y la tercera herencia es la herencia socialista, cuyas raíces son, en el caso de Occidente, cristianas y religiosas en el resto del mundo. La tradición socialista, que es una aspiración ética, fundamentalmente, hacia la igualdad y hacia la justicia. De modo que estas tres grandes tradiciones deberán ser recogidas, reinterpretadas, repensadas, recreadas por una nueva filosofía política. Paz était très conscient de la complémentarité et en même temps des contradictions, des antagonismes entre ces trois notions, puisqu'il réfléchissait sans arrêt sur la dissociation, si vous voulez, entre la tradition de la liberté et la tradition de la fraternité que portait en lui le socialisme, mais malheureusement seulement comme idée et jamais comme réalisation. Et c'était ça, je crois, sa recherche, la buscada, n'est-ce pas, de la troisième voie. Octavio Paz nos pide primero interrogar a la historia. Los estados se derrumban, las iglesias se disgregan o se petrifican, las ideologías se disipan, pero la poesía permanece. La poesía, nos dice Paz, es la expresión de las realidades más profundas y más antiguas, y la nueva filosofía política tendrá que mostrarse atenta a esas realidades ocultas. La prosa, ya sea la novela, la filosofía, todo lo que es prosa, son géneros históricos. Pero en cambio, la poesía nace con el hombre. No hay sociedad humana, una sola. Reto a los etnólogos, a los antropólogos a que mencionen una sola, en la cual no haya poemas. Todas las sociedades humanas tienen poemas y todavía hasta nuestros días hay poemas. En cambio, no en todas las sociedades hay novelas, hay tratados de filosofía, hay diálogos platónicos, hay obras de Shakespeare, ¿no es cierto? El teatro, todo lo demás viene de la poesía. Para Octavio Paz, la poesía muestra el camino. La lectura de poemas, las tradiciones poéticas orales, son ejercicios mentales exigentes y nos conducen a redescubrir nuestro yo profundo. Entre revolución y religión, afirma, la poesía es la voz de las pasiones y de las visiones. Es la voz del hombre que duerme en el fondo de cada hombre. Tiene nuestra edad y todavía no nace. Oírla es escuchar la otra voz. Seré corto. Poesía es el arte de ver a través de las palabras la otra cara de la realidad. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento. El tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo. Pasos dentro de mí, oídos con los ojos. El murmullo es mental, yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras.